Bon dia, estimats amics. Soc la Míriam Alemany. Soc el Carles Martínez. Molt bon dia, estimats companys i amics. Des d'aquest confinament obligat i necessari, volem desitjar-vos conjuntament un Molt bon dia mundial del teatre. Bé, desitjar-vos també que ben aviat pugueu compartir amb nosaltres els vostres espais habituals, que és el teatre i que també és el nostre, i que passada aquesta pandèmia puguem arribar a dir molt aviat Això ja ho he viscut. Aquestes paraules segur que us sonen, perquè és el títol de l'obra que les entrades ja havíeu comprat, la del Priestley, Això ja ho he viscut. Sapigueu que des de la Perla i de l'Auditori s'està buscant una nova data de cara al tardor per poder estar amb tots vosaltres. Mentrestant, cuideu-vos molt. Cuideu-vos moltíssim, amics meus. Us estimem, us necessitem i us volem juntets. Fins aviat. Fins aviat, amics meus. Soc en Josep Ferrer, director de la Simfònica Sant Cugat. Malgrat les circumstàncies, us desitjo un feliç Dia Mundial del Teatre. Els dos concerts que teníem previstos al Teatre Auditori Sant Cugat els reprogramarem per la propera temporada. Concretament, la celebració del 30 aniversari el proper mes de novembre i el concert amb la mezzosoprano Anna Hasler el proper any. Una forta abraçada a tots i passeu el millor possible. Hola amigos de Sant Cugat, como sabéis mi show en el auditorio ha tenido que cancelarse por la pandemia del coronavirus, pero hay una buena noticia y es que queríamos hacer un show, pero ese show se va a multiplicar y van a ser dos shows que tendrán lugar el 29 y 30 de mayo del 2021. Nos veremos en el auditorio con Invención, mi último gran show de magia, una producción completamente diferente a lo que habéis visto, con hologramas, grandes ilusiones, un robot que me ayuda en escena, muchas sorpresas, 29 y 30 de mayo de 2021. Y hoy aprovecho para felicitaros el Día Mundial del Teatro, que nos veamos pronto en el auditorio de Sant Cugat. Hola, muy buenas, soy el Canca y quiero desearos feliz Día del Teatro a todos, pese a las circunstancias estrambóticas que vivimos. Y nada, y aprovechar para recordaros que intentamos no cancelar las fechas, sino simplemente aplazarlas. Y en este caso, el día 13 de noviembre estaremos en el Teatre Auditori de Sant Cugat. Espero veros a todos allí, libres de viruses. Muchos besitos, cuidaros. Hola a todos y todas. Desde casa, pero desde IT Dansa, la jove companya del Institut del Teatre, os deseo y os deseamos un feliz Día Internacional del Teatro. Es cierto que no es un día como otros, porque este año sabemos que todos los teatros del mundo están cerrados y estamos todos confinados en casa. Pero sí que nuestras mentes y nuestros corazones están abiertos a crear, a seguir adelante con toda nuestra creatividad y nuestros artes. No hemos podido actuar este año, pero, como muchos, pero gracias al Auditorio de Sant Cugat podremos volver el año que viene en abril y ahí estaremos más fuerte que nunca, más animados, con más convencimiento, yo creo. Adelante y mucho ánimo. Feliz día del teatro.